Lehendakari, enbajadoreak, Europako Batzordeko ordezkaria, Esloveniako konsula, zuzendaria, arratsalde on guztioi, buenas tardes. Les doy las gracias, les doy la bienvenida a nuestros invitados aquí a la Lehendakaritza, a la sede de la Presidencia del Gobierno vasco. La verdad es que es un auténtico placer tenerles con nosotros. Ongi etorriak, sean bienvenidos. Cuando ayer nos encontramos en Donostia, mis primeras palabras fueron de agradecimiento y hoy, en presencia del Lehendakari, voy a reiterar ese agradecimiento. En primer lugar, agradezco al embajador de Eslovenia el haber elegido Euskadi para la visita del cuerpo diplomático de la Unión Europea, pero agradezco además la buena sintonía que hemos tenido tanto con el señor embajador como con los miembros de su equipo en el tiempo que hemos trabajado para preparar esta agenda. Y quiero agradecer igualmente a las embajadoras y embajadores y a la directora de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid el que hayan aceptado dedicar un tiempo a hacer una inmersión, si me permiten la palabra, en la realidad vasca. Benetan, eskerrik asko. Muchísimas gracias. Ayer iniciamos un programa de 3 días que tiene por objetivo mostrarles nuestra casa, mostrarles nuestro país. Un programa que discurre a través de los 3 territorios históricos y que incorpora diferentes perspectivas. La cultura y la gastronomía vascas en el arranque de la visita, en el día de ayer, con Chillida Leku y Basque Culinary Center como ejemplos principales. Esta mañana hemos integrado la vertiente educativo-formativa con la visita técnica, con la que empezaba el día, y la tecnológico-industrial con una parada en el Parque Tecnológico de Miramón. La institucional viene ahora para comprender ese singular autogobierno vasco con la visita que acabamos de hacer al Parlamento Vasco y la visita a la Lehendakaritza esta misma tarde. Mañana redondearemos la agenda institucional con la visita a la Casa de Juntas de Gernika y cerraremos la agenda compartiendo una reflexión sobre la contribución vasca a la transición climática y al Pacto Verde Europeo. 3 eguneko agenda prestatu dugu, 3 lurralde historikoak bisitatuz eta ikuspegi ezberdinak jorratuz gure herria ezagutarazteko. Atzo Donostiatik abiatu ginen, kultura eta gastronomiari erreparatuta, Chillida Leku eta Basque Culinary Centerrera egindako bisitekin. Gaur goizean hezkuntzak eta berrikuntzak izan dute tartea agendan, teknika eta Miramongo Parke Teknologikoaren eskutik. Euskal autogobernua ulertzeko, bazkalosteko programak Eusko Legebiltzarrera eraman gaitu eta orain onera, Lehendakaritzara. Bihar Gernikako batzarretxean dugu hitzordua eta bukatzeko trantsizio berdeari egingo diogu tartea, Basque Green Deal delakoa aurkezteko. Benetan, espero dut bizita honek gure arteko harremanak areagotzeko lagungarri izatea. Confío en que estos 3 días casi de inmersión sirvan para que nos conozcan mejor, para que nos conozcamos mejor y para que de ese conocimiento, que todo eso redunde en una mejor y más estrecha relación y colaboración en un futuro. Y tras esta muy breve intervención, a continuación corresponderá el turno de palabra al embajador de Eslovenia, el señor Kramel. Acto seguido será el Lehendakari quien tomará la palabra para una presentación para esbozar los grandes rasgos de la actualidad vasca y concluida esta parte pública del acto pasaremos a esta sala anexa donde tendrá ya lugar un coloquio a puerta cerrada, si les parece. Aclarado un poco cuál va a ser el proceder del acto, tengo el gusto de cederle la palabra al embajador de Eslovenia. Cuando quiera, señor Kramel. Estimado señor Lehendakari, estimada secretaria general de Acción Exterior del Gobierno del País Vasco, queridos colegas embajadores,
En primer lugar, permítanme agradecerle a usted, señor Lehendakari, por aceptar la iniciativa de organizar esta reunión de embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea. Al mismo tiempo, en nombre de todo nuestro grupo, me gustaría agradecer a usted y al Gobierno del País Vasco por esta oportunidad de realizar una visita de 3 días al País Vasco y poder, de este modo, aprender más sobre el País Vasco desde diversas perspectivas, sobre su tradición, modelo político y económico y sus planes de futuro desarrollo. Es habitual que la embajada del país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea organice una visita de los embajadores de los Estados miembros a una de las comunidades autónomas durante el semestre de presidencia. La última visita del grupo de embajadores de la Unión Europea al País Vasco, si no me equivoco, fue hace más de 5 años, durante la presidencia holandesa. Desde entonces, la situación y los desafíos a los que nos enfrentamos en la Unión Europea han cambiado mucho. La crisis de la pandemia COVID, que nos ha golpeado a todos, y la acción contra la pandemia, en particular las actividades para la recuperación económica integral basada en la transformación digital y verde, han creado circunstancias completamente nuevas para que trabajemos juntos para sacar a la Unión Europea de esta crisis con más fuerza y más unidos. Esta es la necesidad de una acción coordinada que requiere esfuerzos, coordinación y ejecución de planes de reconstrucción a nivel europeo, nacional y regional. En este contexto, son varios los motivos de nuestra visita. El País Vasco es conocido no solo por su rica historia y excelente gastronomía, sino también como una fuerte región española, pro-europea, y con características de desarrollo económico y social notable, y como una región que puede ofrecer soluciones interesantes y innovadoras en el desarrollo sostenible basado sobre la transición digital y verde. Para nosotros, representantes diplomáticos, es importante conocer las realidades, dilemas, desafíos y visiones sobre el futuro en diferentes partes de España. España es mucho más que Madrid. Por sus especificidades históricas, el País Vasco siempre ha sido una referencia interesante para los diplomáticos en una comprensión más amplia de lo que está sucediendo en España. Como bien sabemos, el País Vasco tiene sus propias instituciones democráticas, un autogobierno especial y un sistema tributario único. El País Vasco es también la región con una clara visión de futuro y un alto nivel de afiliación europea. Además, el País Vasco es una de las regiones más desarrolladas de España, con industria fuerte, orientada a la exportación. El valor de las exportaciones representa 1/3 del PIB. El PIB per cápita está por encima de la media tanto de España como de la Unión Europea. Señor Lehendakari, estaremos encantados y escucharemos con gran interés su presentación sobre la situación actual y los planes de desarrollo, así como sus opiniones sobre otros temas importantes políticos del País Vasco, España y Europa. Eskerrik asko. Arratsaldeon, Esloveniako enbaxadorearen hitzak eta bisita hau antolatzeko eman diguzuen aukera eskertzen ditugu. Ondoren, idazkari orokorrak aipatu bezala, lan bilera bat izango dugu eta nire aurkezpena 8 arlotan garatuko dut. Pandemiatik ikasitako ikasgaiak, Jaurlaritzaren zutabeak legealdi berri honetan, ezarri ditugun herri helburuak, garatzen dugun giza garapen iraunkorraren eredua,
Espainiako gobernuarekin ditugun harremanak, bizikidetza eta giza eskubideak sustatzeko politika, autogobernu gehiago eta hobea lortzeko xedea, eta Euskadi eta Europa. Bizikidetzaren inguruan gaur sortu eta Euskal Herria Bilduren goi ordezkariek adierazpen berri bat egin dute. Biktimei gertutasuna adierazi diete. Aurrera pausu bat izan da, beharrezkoa zen, positiboa da. Biktimei eta gizarteari min hori eragin zien indarkeriari buruz, indarkeriaren erabilpenari buruz etaren aldetik, eta bere justifikazioari buruz ez dute baloraziorik egin. Hau ere beharrezkoa da. Aietetik 10 urtera, bere argi ilunak zituen lurreratze pista batetik 10 urtera, orduan bezala, orain beharrezkoa ez zen beste lurreratze pista batera joan dira. Hau ez zen beharrezkoa, eta are gutxiago orduan bezala, 5 puntudun deklarazio bat zerekin eta nola amaitzeko. Kasu honetan, gatazkaren kausa deiturikoak berriro aipatuz, eta oraindik zain gaudelakoan. Hau ez zen beharrezkoa. Hoy los representantes de Sortu y EH Bildu han realizado una nueva declaración en torno a la convivencia. Han mostrado su cercanía a las víctimas. Es un paso adelante. Era necesario. Es positivo. No han realizado ninguna valoración sobre la violencia que generó el dolor de las víctimas y la sociedad. También esto es necesario. 10 años después de Aiete, de una pista de aterrizaje que tuvo sus claroscuros, tal y como ocurrió entonces, nuevamente ahora una nueva pista de aterrizaje que no es necesaria. No es necesaria y menos todavía para realizar una declaración de 5 puntos que termina como termina, diciendo que seguimos teniendo una asignatura pendiente con la resolución de las causas del conflicto. Esto no era necesario. Señor embajador, embajadoras, embajadores, agradezco sus palabras y la oportunidad de compartir este encuentro de trabajo. Estos son los ámbitos en los que voy a plantear la presentación. Las lecciones aprendidas de la pandemia o a lo largo de la pandemia, el Brexit o los movimientos en la escena política global están favoreciendo la reflexión compartida abierta en torno a la conferencia sobre el futuro de Europa. Desde Euskadi estamos participando activamente en esta reflexión porque nuestra vocación es europeísta. Formamos parte de 72 redes europeas. Contamos con la experiencia con la Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra, que cumple 10 años. Iniciamos nuestro segundo año en la presidencia de la Comisión Arco Atlántico de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas con el objetivo de avanzar hacia una macrorregión atlántica e impulsar el corredor atlántico. Hoy mismo hemos mantenido un encuentro con el vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, con quien hemos contrastado la situación de la ciencia y la innovación, la energía, los retos demográficos y migratorios, así como la institucionalización de Europa. En el encuentro de hoy haré referencia a la aportación Visión Vasca del futuro de Europa o a la propuesta de Carta Rleg, que apuesta por una gobernanza multinivel que propicie la participación de las regiones o realidades nacionales, muy especialmente las que contamos con competencias legislativas. Erronka hauek aukera bihurtzeko ezinbestekoa da Euskadin garatzen ari garen gobernantza eredu propioa sustatzea. Eredu honen oinarriak aurkeztuko ditu gaurko lan bilera honetan. Europaren etorkizunaren inguruko ikuspegia partekatuko dugu. Ikuspegi horren arabera, Europa soziala eta lehiakorra, irekia, solidarioa eta iraunkorraren aldeko apustua egiten dugu. Baita ere, Europa demokratikoa eta anitza non Euskadi Basque Countryk bere espazio propioa izango duen. Lan bilera eta bizita honen helburua da Euskadi sakonago ezagutzeko aukera eskaintzea. Gure helburua da Euskadi Europarentzat bazkide positiboa, eraikitzailea eta fidagarria dela erakustea. Gure bokazioa europarra da. Afrontamos retos de dimensión europea y especialmente en tiempos de pandemia, estos retos aconsejan dejar atrás las actitudes políticas de confrontación, división y enfrentamiento. Es necesario compartir un diagnóstico y una visión de futuro, apostando por la vía de la colaboración, tanto entre las instituciones como con el ámbito público-privado. Este es el modelo que tratamos de desarrollar en Euskadi.
Nuestra vocación es europea y en nuestra contribución a la visión del futuro de Europa afirmamos nuestra apuesta por una Europa social y competitiva, abierta, solidaria y sostenible, una Europa política, democrática y plural en la que Euskadi cuente con su propio espacio, una Europa con un papel protagonista en la geopolítica mundial. Nuestro objetivo con esta visita, embajadoras, embajadores, miembros del cuerpo diplomático, es dejar constancia de que Euskadi es un socio solvente, constructivo y fiable para Europa. Eskerrik asko, muchas gracias y si les parece pasamos a la sala.